Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de hablar de Bitcoin, les voy a platicar cómo llegué a hacer lo que hago actualmente. Cuando yo terminé la prepa, no fui a la universidad y no fue porque no quisiera. Hubo algunos problemas en mi familia financieros y yo no pude. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Y no pude obtener mi certificado de preparatoria. Teníamos una deuda. Entonces, saliendo de la preparatoria, durante 2 años, realmente no estudié y estaba buscando alguna manera de poder pagar esa deuda o que mi familia me ayudara, pero en ese momento no se podía. Entonces, en esos momentos, yo no hacía nada, solo escuchaba música y leía libros. Me di cuenta después de algunas semanas que mi vida no iba a ningún lugar y que las cosas no iban a cambiar y que yo tenía que hacer algo. Entonces empecé a trabajar. Y mi primer trabajo, que ha sido uno de los que menos dinero he ganado, también ha sido uno de los más divertidos. Trabajé en una cafetería, sirviendo cafecitos y cobrando. Después de ese trabajo, yo me di cuenta que lo que más me apasionaba durante toda mi vida eran matemáticas. Entonces yo dije, quiero estudiar matemáticas aplicadas. Pero primero tengo que obtener mi certificado, entonces tengo que trabajar más y tengo que ganar más. Entonces me cambié de trabajo y me fui a vender celulares. Ganaba un poco más, pero tampoco era un gran sueldo lo que ganaba. Y aquí yo era uno de los más jóvenes que estaba dentro de la empresa en la venta de celulares. Dije, bueno, aparte de las matemáticas, hay algo que me está interesando mucho, que es la bolsa de valores, los mercados financieros y las acciones. Entonces, si no puedo estudiar, por lo menos me voy a ir a comprar libros y revistas viejas y me voy a documentar de esto y voy a aprender por mi cuenta. Yo llegaba con mis libros y mis revistas y mis compañeros que eran 10, 20 años más grandes que yo tenía en esa época como 18 años, se burlaban de mí y me decían, niño, ¿tú qué vas a entender de mercados financieros y de acciones? Tú no deberías estar leyendo esto, mejor ponte a leer cómics o otra cosa. Y yo tenía 2 opciones, uno era decir, sí, tienen razón y dejar eso y quizá vender celulares toda mi vida, o seguir con lo que a mí me gustaba y me apasionaba e intentar hacer una carrera sobre esto. Después de trabajar un rato y no obtener todavía mi certificado, abrieron un pequeño fondo de inversión cerca de mi casa. Un fondo de inversión es donde muchas personas invierten dinero y normalmente lo colocan en la bolsa de valores. Y yo estuve de necio pidiendo una cita con uno de los socios y no me la querían dar. Fue tanta mi insistencia que al final me dieron la cita con los socios. Uno de los socios me dijo, mira, realmente no te va a gustar esto, no vas a entender y vas a abandonar esto. Dije, no, realmente yo quiero aprender de esto y quiero saber más. Estuve insistiendo tanto que me dijo, ok, niño, te voy a dar una oportunidad. Y te voy a dar una oportunidad porque yo a tu edad era igual de insistente y alguien me la dio a mí. Y si alguien no me lo hubiera dado a mí, yo no estaría donde actualmente estoy. No te voy a pagar un sueldo, pero te voy a dejar tener todas las certificaciones que nosotros tenemos y aprender de los mejores y tener la oportunidad de incursionar en este mundo. Y cada semana te voy a dejar una tarea, tienes que leer lo que yo te pido y vas a venir a mi oficina y te voy a hacer preguntas y vamos a hablar del tema. Entonces así fue donde empecé a aprender un poco más de esto. En ese momento una tía me hizo un préstamo y pude pagar el certificado y por fin ya, pude entrar a la universidad. Apliqué a la UNAM, quedé en la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación. Estaba muy feliz y llegando a la carrera nos hacen un examen de colocación. Con eso tú ibas a poder exentar algunas materias si pasabas este examen. De toda la generación solo pasamos 3 personas. Yo tuve la segunda calificación más alta. Y sorprendentemente, una persona que había dejado de estudiar, yo llevaba 2 años sin estudiar, y esta otra persona que había tenido que dejar de estudiar 5 años, fue el que me ganó en calificación. Okay. Esa persona no dejó de estudiar tampoco por gusto, como yo. Su padre falleció. Tenía que mantener a sus hermanos y lo hizo siendo mecánico durante esos 5 años, igual que yo, hasta que pudo juntar dinero, entró a la universidad. Para mí fue muy admirable lo que él había hecho y hubo otras personas dentro de la UNAM que admiré mucho. Otra fue una compañera, que ella me contaba que ella vivía en un orfanato. Vivía en un orfanato porque me dice que ella venía de un pueblo. Y en el pueblo donde ella vivía, en la secundaria, a las niñas las casaban. Entonces ninguna niña estudiaba, no tenían esa oportunidad. Entonces ella tuvo que huir de casa y buscar cómo estudiar y ganarse unas becas
y vivir en un orfanato durante toda su carrera. Actualmente ella trabaja y tiene hermanas menores y les paga a sus hermanas su universidad y su preparatoria para que ellas tengan la oportunidad que ella no tuvo en su momento. Y otra persona era mi profesor de cálculo. Él era director en una escuela y me decía que ganaba mucho más de director de la escuela que como profesor en la UNAM, pero que él era una manera de agradecerle a la universidad, porque en esos momentos él estaba donde está gracias a la universidad. Entonces era una manera de regresarlo hacia ellos. Después mejoraron las cosas. En segundo semestre me hablan de la que en ese momento era la mejor y la mayor casa de bolsa de México. Yo estaba muy emocionado, yo estaba muy feliz. Era un lugar al que todo el mundo quería entrar y era muy difícil entrar. Casi nadie entraba y menos a mi edad. Yo en esa época tenía 19, apenas iba a cumplir 20 años. Y normalmente solo entrabas a esa edad por recomendación o ser familiar de un director. Me contrataron, pero me dijeron que la carrera que era el horario de 8:30 a 6 de la tarde y mi carrera era de 4 a 10. Entonces tenía que tomar una decisión, seguir con mi carrera estudiando o irme hacia mi carrera profesional, que iba a ser trabajar en casas de bolsa. Pero me dieron una opción, me dijeron, aquí cerca hay una escuela, una universidad, que está especializada precisamente en banca y mercados financieros. Te vamos a dejar salir un poco antes, a las 5:30, para que tú vayas a clases. Entonces, ahí cambié mi carrera y me fui completamente a banca y mercados financieros y trabajé en casas de bolsa y después eso fue una carrera de 14 años que tuve antes de llegar a lo de Bitcoin. Cuando llegué ahí y cuando llegas a un lugar que eres muy feliz y que te apasiona, quieres aprender todo, quieres saber todo. Entonces, lo que yo fui haciendo fue juntarme con personas de otras áreas y preguntarle, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué te gusta? ¿Y esto cómo se integra con el resto de los sistemas? Y así fui aprendiendo cómo funcionaba toda la casa de bolsa de arriba para abajo, desde el flujo del dinero, los valores, la deuda, etc. Y para mí era algo muy interesante. Y eso también me permitió que, en vez de tener que esperar hasta que me cambiaran de área o me promovieran, etc., a través de hacer estas relaciones y llevarme bien con estas personas, ellos me enseñaban lo que hacían. Para ellos era, y quizá el trabajo que llevan haciendo 10, 20, 30 años ya no lo encontraban emocionante, pero yo lo encontraba muy emocionante. Y era como armar un rompecabezas y ver cómo funcionaba toda esta empresa de arriba para abajo. Después de eso, llegó otra oportunidad y me ofrecieron un trabajo en otra casa de bolsa con un mejor sueldo y aprendiendo de otros países, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Dije, qué emocionante, qué bien. Y en ese momento me cambio de trabajo y recibo una de las peores llamadas de toda mi vida. Acaban de dispararle a tu hermano, lo asaltaron. 48 horas después estaba muerto, desafortunadamente. Ahí yo caí en una gran depresión y estaba muy triste, pues no quería nada, no quería hacer nada. Y a los 3 días me llega otra noticia. Vas a ser papá. Entonces mi vida se volvió un sube y baja en ese momento y ver cómo seguía viendo cómo sobrellevarlo de mi hermano y también pues, planear una vida con la persona con la que iba a tener un hijo y mi hijo. Entonces así pasaron los siguientes meses y mi hijo nace en 2008, en la peor crisis financiera que ha existido en los últimos 10 años. Y en 2008 yo vi como muchos amigos que llevaban muchos años trabajando en casas de bolsa los empezaron a liquidar, las bancarrotas más grandes en la historia de la humanidad, y yo dije, hasta mi trabajo está en peligro. Afortunadamente no, pero 2 años después sí cerró la empresa. Pero me dieron un periodo de 6 meses para buscar otro trabajo y afortunadamente luego me coloqué. Nunca tuve ese problema. Después de eso, me hablaron para regresar a la otra casa de bolsa en la que estaba. Y ahora ya iba a conocer todavía más de lo que sucedía ahí. Entonces, conocí absolutamente todo cómo operaba la casa de bolsa. Y en ese momento, más o menos en 2011, un amigo me enseñó algo llamado Bitcoin. Dice, ¿qué es eso de Bitcoin? Me dice, tú lo vas a entender y te va a interesar. Se lo he explicado a varios amigos, pero no les han interesado y no les ha gustado. Es dinero electrónico que tú puedes transferir de manera instantánea, sin necesidad de un banco, desde tu computadora o desde tu celular. Yo le dije, bueno, es un experimento económico muy interesante, pero no hay casos de uso. En esa época no había empresas, no había un Bitso, no había muchos sitios de intercambio, no había infraestructura y apenas iba surgiendo. No compré, sino ahorita ya probablemente estaría viviendo en mi isla privada. En 2011 pues, valía menos de un centavo quizá Bitcoin. Después de eso,
tuve un periodo muy desafortunado en mi vida y encuentro que mi jefe estaba haciendo un fraude y robando mucho dinero. Y entonces ahí surge otra carrera muy inesperada. Me vuelvo investigador y me voy al área de inteligencia, de seguridad y de investigación de fraudes. Desafortunadamente él terminó en la cárcel y aquí es donde les digo que ninguna cantidad de dinero vale más que su libertad y la tranquilidad de su familia y de ustedes. Y entonces yo estaba perdiendo un poco la cabeza porque era estar todos los días yendo a reclusorios, ministerios públicos, PGR, investigaciones, etcétera, y ya no quería esa vida y no podía salir de ella. Entonces dije, ¿de qué manera escapo de aquí? Aunque esté físicamente, dije, Bitcoin. Eso que me había contado este amigo, me voy a poner a estudiar de eso y así va a ser mi escape. Y entonces en 2013 empecé mis primeras empresas de Bitcoin. A nadie le llamaba la atención de Bitcoin, no había nada de Bitcoin, había muy poco ecosistema. Pero empecé a conocer a algunas personas, que incluso están en este evento el día de hoy, que les interesaba el mismo tema que yo. Entonces los pocos que éramos nos juntábamos y empezamos a ver sobre este tema y de qué manera podíamos construir toda esta infraestructura y etcétera. A mí ya no me apasionaba la bolsa de valores y quedé muy decepcionado después de ese episodio. Dije, tengo que cambiar y tengo que hacer algo que nuevamente me apasione. No había mucho dinero en Bitcoin, no había empresas, no había levantado inversión, pero era lo que me apasionaba. Entonces nuevamente tenía que decidir. Dejo una buena carrera y la mayoría de mis amigos y directores me decían, tienes una buena carrera aquí, conoces a todo el mundo, has hecho cosas muy buenas, estás muy bien conectado, no te salgas de aquí. Y lo otro era una aventura, pero eso era lo que me apasionaba y me hacía feliz. Entonces decidí salirme de la casa de bolsa. Y así comencé mis empresas de Bitcoin y aprender de este tema. Y luego me preguntan, ¿y quién te enseñó? Nadie. Eso es algo muy importante. Tienen que aprender por ustedes mismos. Si un tema te interesa, no tienes que esperar a que un profesor te diga, te lo enseñe o alguien más. Tú tienes que ir y tienes que buscarlo y crear oportunidades. Y actualmente, ya 5 años después, trabajo en Bitso, que como mencionaron es el sitio de intercambio más grande de Bitcoin. Han levantado más de $3 millones, soy director de pagos de ahí. Y tengo que decir que trabajo con uno de los mejores equipos con los que he trabajado en toda mi vida. Ni siquiera el equipo con el que trabajaba cuando era la mejor casa de bolsa de México hace 15 años es tan buen equipo como el que tengo la oportunidad de ahora trabajar y aprender. Y aparte tengo la libertad de crear, hacer y proponer cosas, que también eso es muy bueno, que tengan esa flexibilidad y esa confianza. Y ahora, realmente hace mucho que no estaba tan feliz y apasionado como en el momento cuando llegué por primera vez a una casa de bolsa. Entonces, lo más importante para mí ha sido buscar felicidad, algo que te apasiona y realmente dedicarte a eso de lleno. Pues con eso me despido de ustedes y les agradezco mucho. Gracias.